Bienvenido a otro episodio de Jaque a tus convicciones. Cada episodio es un movimiento en el tablero de ajedrez por el que se desplazan tus convicciones que pondrá en jaque la soberanía del sistema sobre el que están construidas. Cuestionaremos todo aquello en lo que siempre has creído y afectaremos tu tradicional perspectiva del mundo. Ten presente que las opiniones, argumentos y planteamientos que expondremos surgen de la experiencia práctica, la investigación y una formación estrictamente autodidáctica. ¿Estás listo para desafiar tus ideas establecidas y abrirte a una perspectiva diferente? Entonces, despleguemos los argumentos y hagamos jaque a tus convicciones. Hoy, en Jaque a tus convicciones, haremos jaque con percepción, inteligencia y creatividad. La tríada de la libertad. Antes de adquirir cualquier conocimiento, es imperioso saber quiénes somos y cómo realmente funcionamos. Sin esas raíces, todo conocimiento es como hojas secas en la ventisca. Cabecita meditadora. Qué lejos se oye el zumbido de la abeja libadora. Echaste un velo de sombra sobre el bello mundo y vas, creyendo ver porque mides la sombra con un compás. Mientras la abeja fabrica, melifica, con jugo de campo y sol, yo voy echando verdades que nada son, vanidades al fondo de mi crisol. De la mar al percepto, del percepto al concepto, del concepto a la idea. ¡Oh, la linda tarea! De la idea a la mar y otra vez a empezar. Este ingenioso poema, inspiración de Antonio Machado, refleja su formación y su conocimiento. Es importante destacar que para plasmar en un poema pensamientos tan agudos, hace falta una profunda comprensión de la realidad, desarrollar una capacidad de observación, análisis y reflexión muy sagaces. No es lo mismo escribir una idea literalmente que crear y organizar frases en un contexto perceptual con decoro artístico, que sin describirla, la reflejen con claridad. Un apetitoso incentivo para la mente inquisidora. Machado estuvo influenciado por la Institución Libre de Enseñanza, donde forjó su educación. Esta institución fue una experiencia pedagógica que se desarrolló en España a lo largo de más de medio siglo, desde 1876 hasta 1939. Rechazaba cualquier enseñanza académica oficial por considerar que no enseñaba ideas sustanciales para llevar una vida óptima y que no se adecuaban a la realidad. Esta institución se inspiró en la filosofía krausista, que fue introducida en la Universidad Central de Madrid por Julián Sanz del Río, un reconocido filósofo, jurista y pedagogo español de la época. Tuvo una importante repercusión en la vida intelectual de la nación española, donde realizó una labor de renovación de gran relevancia. Pero, ¿qué es el krausismo? El krausismo es una doctrina idealista basada en una conciliación entre teísmo y panteísmo, según la cual Dios, sin ser el mundo, esto es panteísmo, ni estar fuera de él, esto es teísmo, lo contiene en sí mismo y lo trasciende. Esta concepción se denomina panenteísmo. Debe su nombre a su creador, el pensador alemán Karl Christian Friedrich Krauss, quien vivió entre 1781 y 1832. Los miembros de la Institución Libre de Enseñanza eran profesores que se separaron de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a ningún dogma oficial en materia religiosa, política o moral, por lo que tuvieron que continuar su labor educativa al margen del establishment, creando un centro docente privado laico, lo que quiere decir que estaba fuera de la influencia religiosa muy usual en la época.
La dictadura de Francisco Franco la responsabilizó de arrancar del corazón de muchos profesores todo sentimiento de misericordia cristiana y amor a la patria española, ideales que eran, según el dictador, y aún lo es para muchos, los únicos capaces de hacer fructífera la labor docente. El instituto fue desbaratado por la Guerra Civil Española en 1936 y posteriormente aniquilado. Esta institución contaba con un boletín en el que colaboraban algunas figuras intelectuales de gran prestigio que estaban inscritas en su nómina, como Bertrand Russell, Charles Darwin, Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoy, H. G. Wells, Rabindranath Tagore, Gabriela Mistral, Benito Pérez Galdós o Ramón Pérez de Ayala, entre otros. Ok, todo esto está bien, pero ¿qué tiene que ver toda esa historia con las percepciones y la inteligencia? Responderé a esta inquietud citando palabras de José Antonio Marina. La inteligencia humana es la inteligencia animal transfigurada por la libertad. La construcción de la inteligencia, de la libertad y de la subjetividad creadora corren en paralelo. Esta actividad altera también la realidad, de la que comienzan a brotar posibilidades libres. Fin de la cita. Si no conocemos cómo funcionan nuestras percepciones, no se puede construir inteligencia superior. Permaneceríamos estancados en una inteligencia limitada por nuestras pasiones, sin posibilidad de avance ni desarrollo. He ahí la importancia de una formación libre para construir libertad a través de la inteligencia espoleada por percepciones despojadas de influencias convenidas. Las referencias anteriores evidencian que siempre han existido personas que procuraron forjar pensadores independientes, libres del yugo teocrático instaurado en el sistema educativo desde la aparición de la Iglesia y sus dogmas, que dictaron las normas morales e influenciaron rotundamente el estamento político. Estos fueron hombres capaces de razonar con lucidez, de criterio perspicaz, sensatos y coherentes, lo que de ninguna manera implica que no creyeran en una deidad superior, que en aras de la libertad debía definirse desde nuestras propias apreciaciones, sin la obligatoriedad de construirlas bajo ideas preconcebidas e insensatas. Bien, dicho esto, aventurémonos por los esquivos recovecos de la razón, formulándonos preguntas que serían, a los ojos de aquel que como el pez muerto lo arrastra la corriente, no más que meras fruslerías. Pero para aquel de intelecto inquieto, sediento de conocimiento, que entiende este como sustrato de empoderamiento personal, es el primer paso para adquirir cualquier otro saber. Si desconocemos quiénes realmente somos, ni cómo verdaderamente funcionamos, ¿cómo diantre podemos saber hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo podemos caminar con paso firme hacia un destino feliz? Sin más preámbulos, lancémonos al vacío. ¿Qué es el intelecto, por ejemplo? ¿Qué es la mente? ¿Dónde habitan? Sabemos que poseemos estas facultades que utilizamos para pensar, razonar, elucubrar, memorizar, etc. ¿Pero a quién pertenecen? ¿A la mente o al intelecto? ¿Es la mente un instrumento del intelecto o es a la inversa? ¿Es la mente autodeterminada? ¿Qué es lo que usamos cuando pensamos? ¿El intelecto, el cerebro o la mente? Y con relación a dichas facultades, ¿qué somos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos en esta ecuación? ¿Somos ese intelecto, esa mente o algo más? Podemos seguir preguntándonos ¿qué es la razón? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde están? ¿Es el cerebro el depositario de todas estas facultades o es solo el instrumento que nos permite procesar toda la información que el intelecto o la mente nos brindan? Cada vez que intentamos responder estas preguntas, naufragamos en una tempestad de conceptos e ideas
extraviándonos en mares desconocidos. Demasiadas interrogantes sin una respuesta satisfactoria como para haber desperdiciado gran parte de la historia humana sin dedicarnos a hallarlas, ¿no te parece? Solo unos pocos individuos se han dedicado a escalar la montaña del conocimiento para buscar esas respuestas, tarea que nos corresponde a todos y cada uno. Me disculpo si de vez en cuando te lanzo la chancla que tu mamá no te lanzó en su momento, pero pretendo con su aterrizaje, después de tan violento y feroz vuelo, sacudirte la cabeza para que abras los ojos y te enfoques en ideas de verdadera utilidad para ti mismo. El cerebro es una suerte de computador biológico infinitamente potente, tanto que al día de hoy no conocemos su alcance. Está compuesto por millones de células que forman tejidos muy complejos. En él se producen innumerables descargas electroquímicas con cada pensamiento, llamadas sinapsis. Son tan potentes que igualan y hasta superan en proporción a las tormentas eléctricas más severas que hayamos podido presenciar alguna vez. Se cree que podría ser capaz de hacer cálculos extremadamente complejos en un santiamén con solo proponérnoslo. Si supiéramos cómo hacerlo y qué teclas tocar, claro está. Sin embargo, sin el intelecto ni la mente, esta maravilla sería tan solo una masa viva, pero mecánica al fin, sin ninguna utilidad. Alba Noy es profesor de filosofía en la Universidad de California en Berkeley. Su campo es la filosofía de la percepción y la conciencia. Piensa que al ver el color azul, no solamente vemos la refracción óptica de la luz en cierto espectro, sino que el color nos parece estable solo en referencia a nuestro concepto de azul. Vemos el cielo porque aprendimos a llamarlo así, como nuestros padres antes que nosotros. Pero el cielo, entre comillas, no existe como tal. Para él, los colores son como formas. Y de la misma manera en que una pieza tridimensional tiene un lado oculto que no vemos, los colores tienen otras formas de ser vistos si cambian las condiciones de luz a su alrededor. Afirma que la percepción no es un acto pasivo que simplemente nos sucede, sino que es algo que se construye, algo que nosotros mismos hacemos junto con el entorno particular que percibimos. Por ejemplo, según la neurociencia, al percibir una nota musical, nuestro aparato auditivo solo reproduce o transforma las vibraciones del aire en impulsos eléctricos al interior de nuestro cerebro, que por medio de un complejo mecanismo neuroquímico llegan al sistema nervioso central y altera momentáneamente nuestra conducta. Pero según la tesis de Noye, estas notas musicales también están determinadas por las propiedades físicas del lugar donde lo escuchamos, del eco, de la resonancia, el volumen y otros factores como la memoria particular de la escucha, por ejemplo. Todos esos elementos afectan lo que llamamos percepción del sonido. Es evidente que estás procesando toda esta información a través de tu intelecto. Pero, ¿dónde está? Aunque no sabes dónde dirigirte para hallarlo, haces uso de él. También has recurrido a tu memoria sin saber dónde ubicarla. No obstante, accediste a ella cada instante que la necesitaste. Es más, sin ella no te es posible construir percepciones, conceptos ni ideas. Utilizas la razón, pero pese a que también tienes acceso ilimitado a ella, no sabes dónde ir para hallarla. No te das cuenta que son ellas, esas facultades, las que simplemente te asisten, pero no eres consciente de ello, aunque deberías. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Es algo tangible o es solo una interpretación de nuestras percepciones? ¿O es acaso una ilusión que nos hemos creado? ¿Es la realidad acaso una metáfora que hemos construido para darle sentido a lo que no podemos entender? Sin embargo, el proceso mismo de construir una percepción es ya una realidad, como afirma Anil Seth, director del Centro Sackler de las Ciencias de la Conciencia de la Universidad de Sussex. Cuando pensamos al respecto, ¡suas!, aparece la pregunta: ¿qué o quiénes somos nosotros? ¿De dónde salimos?
O quizás brotamos, aparecimos, fuimos creados. Si es así, ¿por quién? Cuando tocamos el concepto del alma, nos preguntamos qué es y dónde está. Todas estas ideas son extremadamente elusivas para nosotros, por lo que solo podemos deducir que estamos en una etapa del conocimiento aún muy incipiente. Aún si vamos más allá, nos encontramos con otra inquietante pregunta. ¿Qué hay de aquello que no captamos? ¿Hay algo más entre nosotros o más allá de nosotros que quizás no podemos percibir? No por ello se descarta su existencia. Somos aún unos infantes insolentes del raciocinio, toda vez que adoptamos sin más presunciones volátiles de lo que no entendemos. No somos capaces aún de usar nuestro intelecto a la altura necesaria para dilucidar tales ideas. Ahora bien, déjame explicarte el proceso natural de pensar, empezando por la percepción, con un ejemplo en el que tomaremos en cuenta la percepción visual solamente, por ser el sentido dominante, la mirada inteligente. Dejaremos en segundo plano las demás, que aunque operen en conjunto, es manifiesta su jerarquía. Imagínate que vas caminando por un desierto extenso y plano, y de repente en el horizonte divisas una mancha verde y muy difusa. Esa mancha que está directamente en tu camino despierta tu atención, así que te enfocas en ella e intentas observarla mejor para identificarla. Conforme te vas acercando, notas que esa mancha verde parece tener una superficie rizada, lo que implica límites entre rizo y rizo. Te acercas más y percibes que las áreas que delimitan sutilmente cada rizo empiezan a acentuarse. Ahora estás más cerca y puedes ver que los sutiles e imprecisos bordes se hacen más nítidos y gruesos. Te acercas más aún y notas que esos rizos en realidad son elementos individuales situados unos muy cerca de otros y que los bordes son espacios vacíos entre ellos. Entonces te percatas de que entre los objetos rizados hay otros que no lo son, pero debido a la distancia no se veían. Algunos además tienen tonos de verde diferentes de otros, por lo que deduces que no todos los elementos son de la misma clase. Al aproximarte más, adviertes que la mancha tiene muchas desigualdades, que hay elementos más altos y otros más pequeños, unos más gruesos y otros más delgados. Incluso tienen formas diferentes. Percibes una diversidad de olores y escuchas ruidos de diversos tipos. Melodías, croares, silbidos, más de un crujir. Entonces haces predicciones acerca de qué pudieran ser. Animales caminando tal vez, ramas movidas por el viento quizás, cantos de algún ave. Sin percatarte, has ido más allá de solo percibir. Ahora has delimitado, has distinguido, has clasificado, has diferenciado, te has formulado interrogantes, has descubierto, has discernido, determinado, conceptuado. Ahora clasificas y catalogas cada concepto para procesar el escenario ante tus ojos, desplegarlo, es decir, explicarlo y así entenderlo. De manera que la memoria acude a ti para comparar cada concepto, catalogarlo y estructurarlo. Después de haber organizado todas las piezas, determinas que aquello que inicialmente captaste como una mancha verde, lo has identificado como un bosque. Acabas construyendo una idea. Sin ser consciente, has desarrollado ideas basadas en conceptos que formaste al observar y reflexionar sobre tus percepciones visuales, olfativas, auditivas, sensoriales y espaciales. Desde la inmensidad del desierto o cualquier otra cosa que tus sentidos captan, lo que Machado poetiza como la mar, tu intelecto toma la mente para conducir a cada uno de tus sentidos en un viaje que se inicia con la captación, por un camino en el que vamos construyendo una percepción que la mente conceptúa hasta desembarcar en la resolución de una idea. Así transcurre el proceso natural de pensar.
un proceso automático del que no eres consciente, suscitado por tu intelecto. Así pues, no hay percepción sin estímulo, pero el estímulo no determina por completo la percepción. Pensar es una acción que ejecuta la inteligencia dirigiendo una convención de muchos actores que involucran la mente, los sentidos, las emociones, la imaginación, la memoria, la creatividad y más, por encargo de una individualidad que soy yo. Utilizamos la capacidad de nuestro intelecto para escoger información, entender la realidad, adaptarnos a ella y muchas veces construir otra mejor desde nuestro mundo interior. Sin embargo, es fundamental reconocer que las ideas son la raíz del conocimiento. Entonces, para construir conocimiento verificable, de modo que sea válido, veraz, es imperativo hacerlo con ideas sensatas, fundamentadas en conceptos acertados. De lo contrario, la mente se perdería en sofismas, lo que quiere decir razonamientos que conducen a error. La descripción anterior muestra cómo funciona el proceso natural de pensar, según ese brillante escritor, filósofo, ensayista y pedagogo español José Antonio Marina en su estupenda obra titulada Teoría de la Inteligencia Creadora. Cuando tenemos un pensamiento libre de condicionamientos, independiente, racionalmente crítico, prestamos atención, escudriñamos, descubrimos, experimentamos y desarrollamos ideas apropiadas, acertadas con las que construir conocimiento veraz. No obstante, se requiere un intelecto perspicaz y libre de prejuicios para alcanzar un razonamiento bien estructurado. Sin la debida atención, o teniendo como punto de partida una premisa sin corroborar, es imposible razonar con sensatez ni apreciar la realidad tal como es, lo que nos lleva a construir realidades insustanciales y deleznables, como se aprecia en el mundo actual. George Ivanovich Gurdjieff fue un maestro nacido en Alexandrópol, Armenia, cerca de las fronteras de Rusia y Turquía, en 1866, a quien su abuela, en su lecho de muerte, le expresó su última voluntad diciendo: «Tú, el mayor de mis nietos, escucha y acuérdate siempre de mi última voluntad. En la vida jamás hagas nada como los demás, o bien no hagas nada en absoluto». Deseo que, entre otras influencias, lo inició en su camino por la búsqueda de la verdad. Este extraño e influyente maestro revolucionó los conceptos de la psicología y trajo de escuelas aún ocultas de Oriente una ciencia completamente diferente a la que conocemos. Desveló además el entramado que nos ocupa con el conocimiento de la sabiduría ancestral que tenía muy claras estas ideas. Se trata del cochero y los 4 caballos. Según esta idea, un cochero va conduciendo un coche tirado por 4 caballos que mantiene bajo control por medio de unas riendas. En este escenario, el coche representa el cuerpo, los caballos figuran los sentidos, las riendas escenifican la mente y el cochero simboliza el intelecto, la inteligencia. Pero existe un quinto elemento que generalmente olvidamos en esta ecuación, que esas filosofías sí tenían muy presente. El elemento más importante de todos. Se trata del pasajero del coche. Este pasajero es quien realmente lo gobierna todo. Él es el yo, el ser, es decir, tú. El cochero es solo el encargado de dirigir el coche, es decir, el cuerpo. Es el intelecto con su capacidad de inteligencia, o, para mayor comprensión, de saber escoger la mejor alternativa, quien utiliza las riendas de la mente para dirigir a los caballos, que son los sentidos. Gobernar su accionar, indicarle cómo proceder, evitando que se desboquen, qué camino recorrer, la dirección que tomarán, el paso con que deben ir y cuándo detenerse. De esta manera conduce el coche y a su pasajero seguros a buen destino.
Quien dirige al cochero, quien da las instrucciones, quien decide el destino al que quiere llegar es este pasajero, a quien la sabiduría ancestral define como el yo, esa individualidad que experimenta la realidad. Entonces, este pasajero, en convención con todos los demás actores en el viaje, sabe muy bien quién es, cuál es su lugar, cuál es su función, dónde está, cómo proceder, hacia dónde quiere ir y cómo puede hacerlo. Esto es tener conciencia de sí mismo y de su entorno. Un ser consciente. Ahora, ¿por qué la sabiduría ancestral considera solo 4 sentidos? Quizás porque son solo 4 los sentidos exteriores que tienen contacto directo con el entorno, sin acciones adicionales. A diferencia del sentido del gusto, que para activarlo, el producto que se ha de probar requiere de una acción previa, puesto que se debe hacer uso de un miembro para introducirlo dentro del cuerpo. Este orden procesal aclara el panorama sobre quién es quién y su respectivo lugar en la subjetividad de la autoconciencia. Si utilizamos al intelecto y a la mente, por deducción lógica, nosotros no somos ninguna de ellas. Estas son solo facultades nuestras, pero no somos aquello. Somos algo más allá. Somos quien gobierna estas capacidades. Se nos revela al paso una paradoja. Aunque no somos el intelecto ni la mente, al definirlas nos definimos a nosotros mismos. Sin embargo, allende la controvertida divergencia de funciones e identidades, estos roles deben estar muy claros para el ser humano en función de obtener un control consciente sobre sí mismo antes de adquirir otros saberes. Tal omisión en su formación es el principal germen de su extravío. Con su presuntuosa y cautiva inteligencia, lanzada al ruedo con anteojeras, ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. Como Marina demuestra brillantemente, al igual que lo hicieron los sabios griegos de la antigüedad, el fin último de la inteligencia es crear. La inteligencia siempre da más de lo que recibe. No obstante, una inteligencia supeditada, cautiva, no puede crear, solo puede imitar, repetir. Por tanto, permanecerá cautiva de quien le provee el programa de aprendizaje. Conociendo cómo funcionamos, adquirimos conciencia de nosotros mismos y descubrimos que una inteligencia teórica, complementada con una inteligencia práctica, es capaz de crear verdaderas maravillas, lo que nos proporciona libertad. Si colocamos en una balanza las invenciones humanas beneficiosas versus las perjudiciales, ésta se inclinará con ventaja hacia las últimas, evidenciando una inteligencia rea de programas que engrilletan su naturaleza indagadora. Entonces, no todo lo que vemos o sentimos es como creemos que es. Desde que desarrollamos la capacidad analítica, debemos enfocarnos en nuestro rol de cara a nuestras capacidades intelectuales. Confrontar ese mundo externo esquematizado, limitado y encerrado dentro de las estrechas fronteras establecidas por nosotros mismos, con ese otro yo interno, indefinido, vasto y desconocido, con una mente alerta, inquisitiva, inquieta y abierta a la novedad. Quizás descubramos que podemos entender mejor nuestra máquina biológica, nuestro entorno, cómo lo percibimos y conceptuar una existencia plena de posibilidades infinitas que nos sitúen más cerca de las estrellas con la sensatez y libertad que acarrea la inteligencia creadora. Como lo hicieron esas destacadas personalidades que nos dejaron su inestimable legado, unos a través de poemas y otros en textos precisos, plenos de sabiduría. Gracias una vez más por escucharnos. Nos encantaría conocer tu opinión y tus propias experiencias en los comentarios abajo. Recuerda ser respetuoso y constructivo en tus mensajes.
Si el video te resultó interesante, puedes darle tu aprobación con un me gusta y suscribirte para recibir más contenidos. Compártelo con amigos y familiares para juntos explorar más aún la ciencia de la luz. Encuéntranos en Rumble, YouTube y Spotify. Hasta el próximo episodio.